El sol se deslizaba por las montañas secas de Wyoming como una moneda de oro que alguien dejaba caer sobre la tierra. El polvo del camino se pegaba a la piel, y el aire olía a cuero, sudor y promesas rotas. Era 1884, y el oeste aún rugía, con voces de pistoleros, colonos y mujeres que buscaban un lugar donde empezar de nuevo. Ella venía de muy lejos. Clarice Montgomery, hija única de un banquero de Nueva York, había viajado durante semanas, cruzando ríos, ciudades y desiertos, para encontrarse con el hombre con quien estaba prometida por carta. Nathan Blackthorne, un ranchero viudo, conocido por su fortuna ganadera y su fama de ser tan justo como implacable. El matrimonio había sido acordado, en parte, por conveniencia. Clarice, recién heredera de una fortuna tras la muerte de su padre, quería huir de la alta sociedad que la asfixiaba. Nathan, en cambio, necesitaba una esposa que cuidara del rancho y diera un toque de respeto a su nombre entre los hombres del condado, pero nadie había preparado a Clarice para el oeste. El carruaje se detuvo frente a la casa grande del rancho, Blackthorne. Era una estructura de madera oscura, fuerte, rodeada de campos secos y cercas interminables. Al bajar, Clarice sostuvo su sombrero con elegancia mientras su vestido de viaje, importado de París, contrastaba con el polvo del suelo. Los peones del rancho la miraron en silencio, algunos curiosos, otros burlones. Fue entonces cuando apareció ella, la cocinera, María Soto, una mujer de mediana edad, de rostro curtido por el sol y los años, con ojos firmes y un pañuelo rojo, cubriéndole el cabello. Venía de Sonora, México, y llevaba más de 10 años sirviendo en el rancho. Tenía fama de ser la verdadera dueña del corazón de la casa, pues nada se movía sin que ella lo supiera o aprobara. «Bienvenida, señora», dijo María con un acento suave, pero lleno de carácter. «Le prepararemos algo caliente para...» Reponer fuerzas. Clarice la miró de arriba a abajo con un gesto de desdén. «No tengo hambre, gracias», respondió con voz fría. «Y le ruego que avisen al señor Blackthorne que he llegado». Un silencio pesado cayó sobre el patio. Los peones se miraron entre sí, y María solo asintió, sin apartar la mirada de la joven. «Como guste, señora», dijo despacio. «Pero aquí, en el rancho, la comida no se desprecia». Las palabras quedaron flotando, como una advertencia. Esa noche, cuando Nathan finalmente regresó del campo, la encontró en la galería, mirando el atardecer. Era un hombre alto, de mirada dura, con las manos marcadas por el trabajo. La saludó con un leve asentimiento y la observó por un largo instante, como si quisiera descifrar si aquella mujer fina podría soportar los vientos del oeste. «No esperaba que llegara tan pronto», dijo él. «Me gusta ser puntual», respondió ella. «Y me gusta el orden». Nathan sonrió con cierta ironía. «Aquí el orden lo pone la tierra, señorita Montgomery, y a veces la tierra no obedece a nadie». El silencio entre ambos se llenó del canto de los grillos y del olor a leña que venía desde la cocina. Fue entonces cuando Clarice, todavía irritada por la recepción del día, dijo algo que más tarde lamentaría. «Su cocinera debería aprender modales. Me habló como si fuéramos iguales». Nathan la miró con lentitud y su semblante cambió. «María, Soto me salvó la vida cuando los apaches nos emboscaron hace años. Ha alimentado a cada vaquero de este rancho y enterrado a más de uno con sus propias manos. En este lugar, los modales se miden por lo que uno hace, no por cómo habla». Clarice se quedó sin palabras. El aire se tensó, y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza. Aquella noche apenas pudo dormir. Los sonidos del rancho, el mugido del ganado, el golpe de las herraduras, el viento que silbaba entre las tablas, le recordaron que ya no estaba en su mundo de candelabros y bailes. Estaba en un lugar donde la tierra exigía respeto,
y donde un solo error podía costar caro. A la mañana siguiente, el destino decidió ponerla a prueba. Un vaquero entró al comedor gritando que una tormenta se aproximaba desde las montañas. Todos corrieron a asegurar los animales y los techos. Clarice quiso ayudar, pero nadie le dijo qué hacer. Confundida, salió al patio justo cuando el viento levantaba la arena como cuchillas. Vio a María intentando cerrar las ventanas de la cocina, sola, mientras la tormenta rugía. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. Juntas, lucharon contra el viento hasta lograr trabar las maderas. Cuando por fin entraron, empapadas y exhaustas, María la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Así se hace, señora», dijo entre risas. «Ya empieza a oler a rancho». Clarice sonrió por primera vez desde su llegada. Quizá, pensó, el oeste no era un lugar tan salvaje como le habían contado. O tal vez lo era, pero también ofrecía una libertad que ningún salón de Nueva York podría igualar. Lo que no sabía era que esa pequeña tormenta sería solo el comienzo. En los días siguientes, algo más grande, más peligroso y más profundo que el viento del desierto se levantaría entre ellos. Y su prometido, el hombre que parecía de piedra, haría algo que dejaría a todos en el rancho y en el condado entero completamente impactados. El amanecer después de la tormenta amaneció gris, con el olor a tierra mojada envolviendo cada rincón del rancho Blackthorn. Los campos parecían respirar, liberados del polvo que los cubría. Sin embargo, dentro de la casa, la tensión aún pesaba como un cielo antes del trueno. Clarice despertó temprano, con el sonido de los vaqueros ensillando sus caballos. Bajó las escaleras con paso silencioso, tratando de parecer dueña del lugar, aunque por dentro se sentía como una intrusa. En la cocina, María ya estaba trabajando, su delantal cubierto de harina y su rostro sereno, como si el cansancio no existiera. «Buenos días, señora», saludó María. Sin dejar de amasar el pan, Clarice titubeó un segundo antes de responder. «Buenos días, María». Había en su voz un tono más suave, más humano. María lo notó, pero no dijo nada. Le ofreció una taza de café caliente. Clarice la aceptó, y en ese gesto simple comenzó algo que ninguna de las dos esperaba, un frágil puente entre mundos opuestos. Mientras el café humeaba en la mesa, Clarice escuchó el sonido de pasos firmes acercándose. Nathan entró por la puerta trasera, cubierto de barro hasta las rodillas. Traía el ceño fruncido y una mirada que mezclaba preocupación con urgencia. «Los pastos del norte están anegados», dijo sin saludar. «Si no movemos el ganado antes del mediodía, perderemos medio rebaño». María dejó lo que estaba haciendo y asintió con firmeza. «Mandaré a los muchachos con sogas y mantas. Yo me encargo del almuerzo». Nathan se volvió hacia Clarice. «Usted debería quedarse adentro. No es lugar para una dama». Ella lo miró, ofendida. «¿Y qué soy entonces? ¿Una estatua de porcelana? Puedo ayudar». Nathan la observó por un largo momento, como midiendo sus palabras. «No se trata de orgullo, Clarice. Se trata de sobrevivir. El campo no tiene compasión». Pero Clarice ya había tomado una decisión. Con paso firme, salió hacia el corral, dejando a ambos mirando tras de sí. María soltó una risita discreta. «Esa mujer tiene fuego en el alma», murmuró. Durante las horas siguientes, Clarice se ensució las manos por primera vez. Ayudó a los peones a traer agua, sostuvo mantas, corrió junto al ganado asustado. El barro se pegaba a su vestido de seda, el viento le arrancaba los alfileres del cabello, pero no se rindió. Cuando el último toro fue asegurado, Nathan la encontró de pie, jadeante, con el rostro cubierto de polvo y una sonrisa cansada. «No esperaba eso de usted», le dijo, sorprendido. «Yo tampoco», respondió ella, riendo entre respiraciones. Por primera vez, Nathan sonrió abiertamente. Fue una sonrisa breve, casi furtiva, pero bastó para encender algo entre ellos.
algo que ninguno de los dos quiso nombrar todavía. Esa noche, mientras el rancho dormía, Clarice no podía conciliar el sueño. El sonido del viento entre los establos se mezclaba con sus pensamientos. ¿Quién era realmente Nathan Blackthorne? Sabía que había sido viudo, que su primera esposa había muerto en circunstancias misteriosas, pero nadie en el rancho hablaba del tema. Incluso María evitaba mencionarlo. La curiosidad, o quizás la necesidad de entender al hombre con quien debía casarse, la llevó a explorar el estudio de Nathan. Allí, entre mapas, rifles y documentos, encontró una fotografía enmarcada. Una mujer joven, de cabello oscuro, vestida con un traje de época sencillo, sonriendo con dulzura. En la parte posterior, alguien había escrito: «A mi alma, hasta el último amanecer». Clarice sintió un nudo en el pecho. Comprendió entonces que la sombra de esa mujer seguía viva en aquella casa y que tal vez su llegada no era más que una intrusión en un corazón aún herido. De pronto, oyó un ruido afuera, pasos, voces contenidas y luego un grito. Corrió hacia la ventana y vio a Nathan enfrentándose a 3 hombres armados cerca del establo. «¡Regresen a donde vinieron!», gritaba Nathan. «Este rancho no es lugar para ladrones. ¡No venimos!». «Por tu ganado, Blackthorne», respondió uno de ellos con voz ronca. «Venimos por lo que escondes». Clarice se quedó paralizada. María apareció a su lado con un rifle en las manos. «Entre, señora», ordenó. «Esto se va a poner feo». «¿Quiénes son?», preguntó Clarice temblando. María apretó los labios. Viejos fantasmas. Hombres que creen que Nathan les robó algo. Y puede que tengan razón. Antes de que Clarice pudiera responder, un disparo rompió la noche. Los caballos relincharon, y el eco del enfrentamiento resonó por todo el valle. Nathan se cubrió tras un barril y devolvió el fuego. Los hombres huyeron hacia el bosque, pero uno de ellos alcanzó a gritar: «No podrás esconder la verdad para siempre, Blackthorne». Cuando el silencio volvió, Nathan entró a la casa con el brazo herido. María corrió a atenderlo, y Clarice, sin pensarlo, tomó una tela limpia para ayudar. Mientras lo curaban, él la miró con una mezcla de sorpresa y culpa. «¿Qué querían? ¿Esos hombres?», preguntó ella con voz baja. Nathan vaciló un instante. Nada que deba preocuparle. «No me mienta», dijo ella con firmeza. «Si voy a ser su esposa, merezco saber la verdad». Nathan apartó la mirada. El fuego de la chimenea iluminó su rostro cansado. «Si le digo la verdad, tal vez no quiera quedarse». Clarice no dudó. «Entonces dígamela». Un silencio largo llenó la habitación y finalmente Nathan habló. «Esos hombres fueron mis socios. Cuando mi primera esposa murió, algo cambió en mí. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Compré este rancho con dinero que no me pertenecía del todo. Y ahora vienen a cobrar lo que creen que es suyo». Clarice lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó despacio, mirándolo con una mezcla de tristeza y compasión. «Todos tenemos fantasmas, Nathan. La diferencia está en si los enfrentamos o dejamos que nos entierren con ellos». Él bajó la cabeza, sin saber qué decir. María, desde la esquina, los observaba en silencio, con los ojos húmedos. Afuera, la tormenta había cesado, pero dentro de la casa se había desatado otra, una que ninguno de los 3 sabía aún cómo apaciguar. Y mientras el amanecer iluminaba los campos del rancho Blackthorne, una sombra se movía entre los árboles. Alguien los vigilaba. Alguien que conocía el pasado de Nathan mejor que nadie, y que estaba dispuesto a revelar el secreto que podía destruirlos a todos. El amanecer llegó frío y silencioso. El rancho Blackthorne parecía contener la respiración.
como si la tierra misma supiera que algo oscuro se acercaba. Los hombres salieron temprano, vigilando los alrededores, mientras Nathan, con el brazo vendado, inspeccionaba las huellas que los atacantes habían dejado en la noche. Clarice lo observaba desde el porche, envuelta en una manta. Aún podía escuchar el eco de los disparos en su mente. Aquella imagen, Nathan defendiendo su tierra con rabia y valor, la había conmovido más de lo que quería admitir. Ya no veía solo al ranchero orgulloso y reservado. Veía al hombre que había sufrido, que cargaba culpas y seguía luchando contra ellas. María apareció detrás de ella con una taza de café caliente. «No dormí ni un minuto», confesó Clarice, aceptando la bebida. «Nadie durmió», respondió María, mirando hacia el campo. «Ese tipo de silencio no es bueno. Es el silencio de los que esperan venganza». Clarice la miró. «María, ¿usted conoce a Nathan desde hace años? ¿Cree que es culpable de lo que esos hombres dicen?» María suspiró profundamente. «Yo he visto lo mejor y lo peor del señor Blackthorne. Cuando su esposa murió, perdió la cabeza. Se metió con hombres que traficaban armas y ganado. Pero también lo he visto salvar vidas, alimentar huérfanos y cuidar de este rancho como si fuera su única redención. Entonces, ¿cree que puede cambiar?», preguntó Clarice en voz baja. María la miró con una sonrisa cansada. «Nadie cambia porque otro se lo pida, señora. Uno cambia cuando ya no puede soportar seguir siendo quien era». Esas palabras quedaron flotando en la mente de Clarice durante todo el día. Mientras los hombres reparaban cercas y revisaban el ganado, ella decidió adentrarse un poco más en los alrededores del rancho. Necesitaba pensar, respirar y también comprobar si aquel presentimiento que la perseguía era real. Caminó entre los pinos, siguiendo el arroyo que descendía desde las montañas. El aire era más fresco, y el murmullo del agua le trajo una sensación de paz, hasta que escuchó algo, una rama quebrándose, un movimiento entre los matorrales. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Entonces lo vio, un hombre alto, con barba descuidada, chaqueta de cuero gastada y mirada amarga. Apuntaba con un revólver, pero no disparó. «No tenga miedo, señora», dijo él bajando el arma lentamente. «No vine a hacerle daño». Clarice dio un paso atrás. «¿Usted fue uno de los que atacaron anoche?». El hombre asintió. «Mi nombre es Elias Morrow, y no soy un bandido, aunque Nathan Blackthorne quisiera que lo creyera». Su voz tenía un tono grave, lleno de algo que oscilaba entre el rencor y la tristeza. «Vine a advertirla, señora. Usted no sabe en qué clase de hombre está confiando». Clarice lo miró con cautela. «Usted habla como si lo conociera bien». «Lo conozco mejor que nadie», respondió Elias, «porque antes de que su esposa muriera, ella era mi hermana». El mundo pareció detenerse. Clarice sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Eso no puede ser», susurró. «Nathan dijo que su esposa había muerto en un accidente». «¿Accidente?», repitió Elias con una risa amarga. «Le dispararon, señora». «Una bala perdida», dijeron. «Pero yo sé quién sostenía el arma. Y ahora, si usted no abre los ojos, será la siguiente en pagar el precio». Antes de que Clarice pudiera responder, un disparo resonó a lo lejos. Una bala silbó sobre sus cabezas. Elías corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Clarice cayó al suelo, aterrada. Segundos después, Nathan llegó a caballo, con los ojos llenos de ira. «¿Qué demonios hacía aquí afuera?», gritó bajando del caballo y revisando los alrededores. «¿Vio a alguien?». Clarice, temblando, apenas pudo hablar. «Un hombre. Dijo que era el hermano de su esposa, que usted, Nathan, se quedó helado». «Elias Morrow». Ella asintió. Nathan apretó los puños, con el rostro endurecido. «Ese hombre está loco. Me culpa de algo que no hice».
y si vuelve a acercarse, juro por Dios que no saldrá vivo. Clarisse lo miró con miedo y duda. Había sinceridad en su voz, pero también una rabia contenida que no podía ignorar. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre el techo del rancho, Clarisse se sentó frente a la chimenea, incapaz de dormir. María entró en silencio, llevando una manta. «María», dijo Clarisse, con los ojos fijos en el fuego. «Si él fuera culpable, ¿usted lo sabría?» María no respondió de inmediato. Dejó la manta sobre los hombros de la joven y suspiró. «Hay cosas que una prefiere no saber, señora, pero le diré algo. El corazón de Nathan está lleno de heridas y algunas sangran todavía. Si lo ama, tendrá que decidir si puede vivir con esas cicatrices». Clarisse levantó la mirada. «¿Y si esas cicatrices esconden un crimen?» María la miró con ternura y pesar. «Entonces, su amor tendrá que ser más valiente que la verdad. Afuera, los truenos retumbaban como tambores de guerra, y entre las sombras del bosque, Elias Monroe observaba la casa desde lejos, con la determinación de un hombre que no descansaría hasta ver caer al que consideraba responsable de la muerte de su hermana. Al amanecer, las huellas de un caballo desaparecieron hacia el norte. Nathan había partido sin decir palabra, dejando solo un mensaje en la mesa del comedor. «Debo terminar lo que empecé. No me busques». Clarisse apretó el papel entre sus manos, con el corazón desbocado. Sabía que si él se enfrentaba a Elias Monroe, uno de los dos no regresaría. Y aunque aún no entendía por qué, sintió que si Nathan moría, algo dentro de ella también lo haría. El sol caía a plomo sobre el rancho Blackthorn cuando Clarisse decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Nathan había partido al norte, hacia las montañas, y cada hora que pasaba sin él aumentaba su temor. El peligro era real y la posibilidad de perderlo la aterraba más que cualquier tormenta o banda de forajidos. María trató de disuadirla. «Señora, no puede ir sola. Ese hombre es fuerte, pero también tiene enemigos, y el norte está lleno de peligros». Clarisse negó con firmeza. «No puedo quedarme aquí, María. Si él está herido, o si Elias Monroe lo encuentra primero, podría no sobrevivir. Debo seguirlo». María suspiró y finalmente cedió, ayudándola a prepararse. Un caballo fuerte, provisiones, un revólver recién cargado y un mapa del terreno. Antes de partir, le dio un consejo que Clarisse no olvidaría. «Recuerde, señora, en el oeste nadie salva a nadie solo con valentía. A veces la prudencia es más importante que el coraje». Clarisse asintió y partió hacia las colinas. El viento le azotaba el rostro y el polvo le llenaba la garganta, pero su determinación la mantenía firme. Mientras cabalgaba no podía dejar de pensar en Nathan, en sus ojos llenos de ira y tristeza la noche anterior, y en la sombra de su primera esposa que parecía acechar cada paso que daba. Al llegar al cañón del Arroyo Rojo, Clarisse vio rastros recientes, huellas de caballos y marcas de lucha en la tierra. Se detuvo, evaluando la situación. Algo le decía que no estaba sola. De entre los árboles emergieron dos hombres con sombreros oscuros y rostros cubiertos por polvo. «Vaya, vaya», dijo uno con una sonrisa burlona. «¿Qué hace una dama tan lejos de su cómodo rancho?» Clarisse desenfundó su revólver con mano firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «¡Aléjense, o disparo!». Los hombres rieron. «¿Dispararías a un par de desconocidos por andar solos en el bosque? Eso sería muy valiente o muy tonto». Antes de que pudieran reaccionar, Clarisse disparó al suelo, creando un estruendo que hizo que los hombres retrocedieran. «No estoy sola, y no temo morir por lo que es mío», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Los hombres se miraron y finalmente retrocedieron, dejando que Clarisse continuara su camino. Aunque había ganado esa pequeña batalla, sentía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Al caer la noche,
Llegó a un campamento abandonado, cenizas frías, fogata apagada y señales de lucha reciente. Encontró rastros de Nathan, un pañuelo ensangrentado y marcas de un hombre herido que había sido arrastrado. Su corazón se encogió y sin dudarlo siguió las huellas hacia el norte hasta que el bosque se volvió más denso y peligroso. De pronto, escuchó un grito ahogado. Corrió siguiendo el sonido y lo encontró. Nathan, atrapado bajo un árbol, caído, sangrando por el brazo herido. Elias Morrow estaba cerca, vigilando con el ceño fruncido y un revólver en mano. ¡Nathan!, gritó Clarice sin pensar. ¡Suéltalo! Elías giró la cabeza, sorprendido, y apuntó a Clarice. «¡Aléjese, mujer!», rugió. «Esto no le concierne». «Sí me concierne», respondió Clarice, firme. «Si lo lastimas, también tendrás que pasar por mí». Nathan intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Clarice corrió hacia él, usando toda su fuerza para ayudarlo a liberarse del árbol caído. Elías disparó, pero falló por un instante que pareció eterno. Nathan, con un esfuerzo sobrehumano, agarró su revólver y apuntó hacia Elías. Hubo un momento de silencio, un pulso cargado de tensión que parecía durar horas. Clarice estaba entre ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que sus costillas temblaban. «Esto termina hoy», dijo Nathan con voz firme. «Elías, tu venganza termina aquí». Elías no se movió, pero su expresión cambió. Había furia, sí, pero también algo más. Reconocimiento de que Nathan había sobrevivido, que había ganado fuerza y aliados inesperados. Antes de que cualquiera disparara de nuevo, Clarice intervino. «Elías, escúchame», dijo con una mezcla de temor y autoridad. «Si lo lastimas, no habrá justicia en tu venganza. Solo habrá más muerte, y mi mano no temblará si intento protegerlo». Por primera vez, Elías vaciló. Bajó lentamente el revólver, contemplando el fuego de los ojos de Clarice y la determinación de Nathan. Finalmente, dio un paso atrás y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio que heló la sangre. Nathan cayó de rodillas, respirando con dificultad. Clarice se arrodilló a su lado, limpiando la sangre de su rostro y brazo. «Te dije que no podía quedarme atrás», susurró ella. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió débilmente. «Y yo necesitaba que estuvieras aquí». El viento entre los pinos los envolvió, y aunque sabían que la amenaza no había terminado, por un momento se sintieron invencibles. Juntos, habían enfrentado la muerte y el miedo, y eso había forjado algo más profundo que cualquier riqueza o poder. Un vínculo nacido de la valentía y el amor. Clarice sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también comprendió algo crucial. No importaba cuán oscuro fuera el pasado de Nathan, ni cuán peligroso el enemigo, mientras estuvieran juntos, había esperanza. Y mientras la luna se alzaba sobre el bosque, la silueta de los dos amantes se dibujaba sobre la tierra, decididos a enfrentar cualquier tormenta que el viejo oeste les arrojara. El amanecer en las montañas del norte llegó gris y silencioso, con la niebla arrastrándose entre los pinos como un susurro de advertencia. Clarice despertó junto a Nathan, todavía adolorido por la noche anterior, pero con la mirada firme. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, incorporándose con dificultad. «Elías no nos olvidará». Clarice asintió, ajustando su chal sobre los hombros. Entonces seguimos adelante. Juntos. Mientras descendían hacia un cañón más amplio, comenzaron a recordar los días felices antes de la tragedia. Los bailes en la ciudad, las cenas frente a la chimenea, la risa que alguna vez llenó los pasillos del rancho Blackthorn. Pero esos recuerdos eran sombras, y el presente exigía acción. Al llegar a un pequeño poblado abandonado, Nathan se detuvo frente a un viejo salón con ventanas rotas. Algo en su rostro cambió, tristeza mezclada con culpa.
Aquí fue donde todo comenzó, murmuró. Aquí conocí a mi esposa, y aquí todo se torció. Clarice lo miró, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó realmente?, preguntó suavemente. Nathan respiró hondo, y por primera vez comenzó a revelar los secretos que lo habían atormentado durante años. Habló de su esposa, de los hombres que querían arrebatarle su fortuna, de la bala perdida que nunca fue, accidental, y de cómo él, cegado por el dolor y la ira, había tomado decisiones que lo marcaron para siempre. Cada palabra era un peso que se liberaba de su alma, y Clarice lo escuchaba, con las lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. Y ahora Elías quiere venganza, continuó Nathan. No solo por ella, sino por todo lo que cree que le robé. Clarice tomó sus manos, sintiendo la calidez y la fuerza que aún quedaba en él. Nathan, tu pasado no te define. Lo que importa es lo que haces ahora, y yo estoy contigo. Hasta el final. Los días siguientes fueron un viaje lleno de tensión y peligro. Cruzaron ríos embravecidos, escalaron colinas resbaladizas y evitaron a bandas de forajidos que merodeaban el territorio. Cada noche, Clarice mantenía la vigilancia, aprendiendo a disparar, a orientarse y a sobrevivir junto a Nathan. La mujer millonaria que llegó al rancho Blackthorn se estaba transformando, de delicada y mimada a valiente y decidida, capaz de enfrentarse al desierto y a los hombres que lo habitaban. Una tarde, mientras descansaban en un claro, Nathan recibió un mensaje. Una nota clavada en un árbol, escrita con tinta roja. Elias Monroe sabe que están aquí. La última oportunidad para rendirse o morir. Clarice sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. No podemos huir más, dijo. Enfrentémoslo de una vez. Llegaron al cañón donde Elias los esperaba, con un grupo de hombres armados. La tensión era palpable, el aire cargado de pólvora y amenaza. Elías, con los ojos ardientes, gritó: «Nathan Blackthorn, hoy pagarás por todo lo que me quitaste». Nathan dio un paso al frente, con Clarice a su lado. «Todo lo que quería era proteger a mi familia y mi rancho. Tu hermana murió, sí, y lamento no haber podido salvarla. Pero la venganza solo traerá más sufrimiento. Deja que termine esto de manera justa». Elias lo miró y por un instante pareció dudar, pero la furia lo dominó y levantó su arma. La batalla comenzó. Disparos resonaron, polvo y humo llenaron el cañón y hombres cayeron a ambos lados. Clarice, con su revólver, protegía a Nathan, cubriéndose mutuamente mientras avanzaban hacia el líder enemigo. En un momento crítico, Elías apuntó directamente a Clarice. Nathan reaccionó con rapidez, empujándola al suelo y recibiendo un disparo leve en el hombro. Clarice gritó, corrió hacia él y lo sostuvo, mientras él forcejeaba con Elías. Finalmente, con un movimiento decisivo, Nathan desarmó a Elias y lo inmovilizó, poniendo fin a la amenaza. El silencio descendió sobre el cañón. Los hombres restantes huyeron, y Nathan, herido pero vivo, miró a Clarice con gratitud y amor. Ella se inclinó hacia él, limpiando la sangre y las lágrimas. «Estás vivo», susurró. «Eso es lo que importa». Nathan la abrazó, sintiendo que a pesar de las cicatrices del pasado y los peligros que habían enfrentado, había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: el amor verdadero y la redención. Cuando regresaron al rancho Blackthorn, los trabajadores y María los recibieron con alivio y admiración. La vida prometía desafíos, sí, pero Clarice y Nathan sabían que, mientras permanecieran juntos, podrían enfrentarlos todos. Clarice se apoyó en Nathan, mirando el horizonte donde el sol se ocultaba tras las montañas. «Hemos sobrevivido al desierto, a los forajidos y a los fantasmas del pasado», dijo ella. «Ahora solo queda construir nuestro futuro».
Nathan la abrazó con fuerza, con los ojos brillantes de emoción y promesas no dichas. «Y no habrá nada que nos detenga», murmuró. «Mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta». El viento del viejo oeste soplaba a través del rancho, llevando consigo polvo, recuerdos y un futuro lleno de esperanza. La historia de Clarice y Nathan, marcada por el amor, la valentía y la redención, apenas comenzaba a escribirse. El rancho Blackthorn despertó con la luz dorada del amanecer, y un aire de calma parecía haber reemplazado la tensión de los últimos días. Clarice caminaba por los establos, tocando suavemente a los caballos, sintiendo la tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo, pero sabía que la paz nunca era duradera en el viejo oeste. Nathan, todavía con la herida leve en el hombro, salió de la casa principal con una mirada firme. Se detuvo frente a Clarice y la tomó de la mano. «Hoy debemos enfrentar lo que quedó pendiente», dijo. «No solo los hombres que nos amenazan, sino los secretos que aún pesan sobre mí». Clarice asintió, preparándose para lo que fuera necesario. Juntos caminaron hacia la oficina del rancho, donde Nathan sacó un viejo cofre de madera. «Esto», dijo abriendo la tapa, «contiene pruebas de la corrupción y traición que me rodeó desde el principio. Documentos, cartas y contratos que muestran quiénes realmente buscaban mi ruina». Clarice se inclinó para mirar, comprendiendo la magnitud de lo que veía. Nathan continuó. «Y ahora, con Elías fuera de escena y los forajidos dispersos, es el momento de limpiar mi nombre y proteger lo que realmente importa». Durante los siguientes días, Clarice y Nathan trabajaron juntos, enfrentando a los terratenientes, corruptos, resolviendo disputas y asegurándose de que el rancho prosperara sin que nadie pudiera amenazar su futuro. Clarice demostró ser una aliada indispensable. Su inteligencia, perspicacia y corazón valiente inspiraron a todos a su alrededor. Una tarde, mientras reparaban cercas en el prado, Nathan se detuvo y miró a Clarice con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Clarice», dijo, tomando sus manos, «sé que he tenido un pasado oscuro y que mi vida estuvo marcada por errores que no puedo borrar, pero tú me has mostrado que siempre hay esperanza, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas». Clarice, con lágrimas en los ojos, respondió suavemente. «Nathan, no necesito que seas perfecto, necesito que seas tú, y eso es suficiente». Los dos se abrazaron, mientras el viento movía suavemente su cabello y el sol caía sobre el rancho, pintando todo con tonos cálidos. El silencio que los rodeaba no era vacío, sino lleno de promesas y nuevos comienzos. Los trabajadores y María observaban desde lejos, sonriendo al ver cómo la pareja había cambiado. Clarice, antes vista como la mujer millonaria y mimada, se había convertido en una heroína del rancho, valiente, sabia y profundamente humana. Nathan, por su parte, había aprendido que la verdadera fuerza no estaba solo en el dinero o en la valentía física, sino en el corazón que sabe amar y perdonar. Una noche, bajo un cielo estrellado, Nathan se arrodilló frente a Clarice, sacando un anillo simple, pero elegante. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó con la voz cargada de emoción. «No por dinero, no por conveniencia, sino porque cada día contigo me ha enseñado lo que significa amar de verdad». Clarice, con los ojos brillantes y el corazón lleno, asintió con una sonrisa que iluminó la noche. «Sí, Nathan, sí, 1000 veces sí». La noticia del compromiso se difundió por el valle, y todos los que los conocían celebraron no solo la unión de dos personas, sino la victoria del amor, la valentía y la redención sobre la venganza y el miedo. En los días siguientes, el rancho se llenó de preparativos para la boda, risas, música y la promesa de un futuro donde las tormentas del pasado ya no podían alcanzarlos. Clarice y Nathan,
Juntos, caminaban por los prados, enfrentando cualquier desafío con la certeza de que el amor verdadero era más fuerte que cualquier bala, tormenta o enemigo. Cuando el sol se puso sobre las colinas, iluminando el rancho Blackthorn, Clarice y Nathan se tomaron de la mano y miraron hacia el horizonte. La historia que comenzó con insultos, miedo y traición, había terminado en esperanza, pasión y un amor que prometía durar más allá del viejo oeste. El viento soplaba suave, llevando consigo el polvo del pasado, dejando solo un futuro lleno de luz y promesas. Y así, Clarice y Nathan comenzaron un nuevo capítulo, juntos, valientes y enamorados, sabiendo que ninguna tormenta podría separarlos mientras su amor guiara el camino.